Sean todos bienvenidos. Vamos a ver si todos pueden ver y escuchar este video. Si pueden verme y pueden escucharme, pues les voy a agradecer si me lo pueden indicar. Les pido una disculpa. En el primer intento tuvimos un percance, una dificultad técnica con el video que quiero analizar para que todos ustedes puedan beneficiarse. Es un video que ha sido producido por un grupo de hermanos separados protestantes en la República Dominicana. Este programa es titulado Entendiendo los Tiempos. Y si no me equivoco, ellos son bautistas reformados. Y bueno, ellos en este programa hablan de la Biblia, de la importancia de conocer la Biblia, pero también ellos hablan, quizá de manera indirecta, pero sí tocan el tema de solo la Biblia, de esta doctrina protestante de sola escritura, es decir, que no es necesaria la Iglesia Católica, que no es necesaria la tradición de los apóstoles, la tradición apostólica, sino únicamente la lectura de la Biblia, y de ahí se obtiene todo lo que el cristiano necesita y que ello es suficiente. Bueno, vamos a estar viendo este video y vamos a estarlo parando para hacer algunos comentarios. Y bueno, yo espero y deseo que este video pueda ser de ayuda en alguna manera. Y bueno, sin más preámbulos, vamos al video, hermanos. En los días de nuestro Señor Jesús, las personas no andaban con Biblias como nosotros tenemos, y mucho menos en los aparatos electrónicos con los que contamos. Las personas atendían a la lectura de la palabra, escuchaban exposiciones de la palabra, y era la manera como ellos vivían las escrituras, vivían la vida, la religión de corazón delante de Dios. Bueno, este comentario, hermanos, es muy interesante porque la doctrina de solo la Biblia, de sola escritura, nos dice que lo que el cristiano debe hacer es siempre tener la Biblia en las manos, y cuando se nos esté enseñando la Biblia, cuando se esté predicando un sermón, una homilía, que uno debe estar, como se dice, al pie del cañón, con la Biblia abierta. Pero este mismo hermano ha dicho cómo en el primer siglo los cristianos no tenían una Biblia. Ahora, aquí lo interesante es que él solo reconoce esa realidad para el primer siglo. Sin embargo, no era solamente la realidad en el primer siglo, sino que, como ya lo vimos en nuestros programas anteriores, ese asunto, esa realidad de que las personas no tenían una Biblia para estar buscando, estar estudiando, o estar comparando, o estar viendo si todo lo que está diciendo el predicador es verdad o no es verdad, o estar juzgando si la doctrina que se nos está enseñando de acuerdo como nosotros lo entendemos es verdad o no es verdad, es falsa o no es falsa. No solo eso se refiere al primer siglo. Esa realidad ha existido, como ya lo vimos, por aproximadamente 1800 años, más de 1800 años. Entonces, a mí se me hizo interesante este comentario de este hermano separado, de este señor protestante, porque él mismo está reconociendo esto. El cristianismo en el primer siglo no se contaba con Biblias. Las personas no iban con Biblias, simplemente, como dice él, iban y se sentaban a escuchar la lectura de las escrituras y la enseñanza, la exposición del ministro, que esa es la forma como prácticamente así se vivió por aproximadamente 1800 años. Entonces, la idea, como ya lo mencioné, la idea de que tenemos que estar aplicando la sola escritura y estar revisando y estar comparando y estar checando la Biblia
como lo dije, ¿no? Al pie del cañón y todo lo que el predicador está diciendo, estarlo revisando. Esa idea es literalmente imposible. Por 1800 años no se podía poner en práctica esa forma de entender, ah, de entender el cristianismo. Entonces, esa idea de la sola escritura, de solo la Biblia, en la realidad, como lo vimos ya en el video anterior, si no lo han visto, se los recomiendo, búsquenlo en las razones para rechazar el dogma protestante o la doctrina protestante de solo la Biblia. Es imposible, no se puede. ¿Cómo los cristianos del siglo, no solo del primero, sino del siglo II, del siglo III, del siglo IV, del V, del VI, 1800 años, aún después de que se inventó la imprenta en los 1400, nadie tenía Biblia. Las congregaciones no se veía este fenómeno de una congregación con las Biblias en las manos. Ni siquiera en el tiempo de Martín Lutero y los demás reformadores tampoco existía este fenómeno de ver una congregación llena de personas con Biblias en las manos, o como se dice, ¿no? Con Biblias bajo el brazo. Eso simple y sencillamente no ocurría, no era una realidad. Y no solo en el tiempo de los reformadores, en los 1500 y 1600, sino aún como también lo vimos, aún todavía hasta los 1800, todavía esto no se veía. Esto se empezó a popularizar cuando comenzó la producción masiva de Biblias, principalmente impulsada por las sociedades bíblicas de la Gran Bretaña. Fue cuando se empezó a promover la producción masiva de Biblias. Y aún en esos tiempos, en las primeras décadas, las Biblias eran Biblias grandes. Eran, por ejemplo, esta más o menos, eso es lo que le llaman un tamaño personal. ¿Ok? Más o menos este es el tamaño de una Biblia que uno puede cargar para todas partes. Pero las primeras Biblias eran todavía mucho más grandes. Eran todavía... Esta es una Biblia grande. Esta Biblia que tengo aquí es una Biblia de estudio. Esta es una Biblia grande. A ver, no sé si a lo mejor se los estoy mostrando del lado incorrecto, pero bueno. Esta Biblia es muy difícil de estarla cargando para todas partes. Es muy difícil estarla llevando a la iglesia. Ahora imaginen una Biblia todavía más grande que esta y más pesada. Entonces era una imposibilidad que los cristianos estuvieran cargando sus Biblias y llevándolas a la iglesia o a los estudios o a las homilías para estar comparando todo lo que se estaba diciendo. Eso sin mencionar, miren, si hay personas que tienen dificultad para encontrar el versículo, cuando el predicador, cuando se les dice que lo que se está leyendo está en, qué sé yo, en Zacarías capítulo 2, verso 20, hay gente que tarda mucho en encontrar la porción. Ahora imagínense estar siguiendo de cerca al predicador para estar comparando o estar revisando si lo que dice es así o no es así. Es una imposibilidad, es impráctico. Entonces, este mismo señor reconoce que el cristianismo en el primer siglo, él se refiere al primer siglo, pero eso no solo es del primer siglo. Por 1800 años así ha sido el cristianismo. Las personas iban a las parroquias y había un ministro, había un sacerdote, había un maestro que les enseñaba. Y así es como ellos recibían la fe. Así es como se transmitió el Evangelio de Cristo, la fe cristiana, no solo en el primer siglo, sino por al menos 1800 años, así es. Ahora, si alguien está escuchando esto y solamente quiere rechazar todo y simplemente decir, no, eso lo dices tú porque tú no eres protestante y tú defiendes la posición católica, por eso lo dices, la respuesta es no. Porque este fenómeno del que les estoy hablando, de que la gente simple y sencillamente no tenían una Biblia en la mano, este fenómeno no solo se daba en las iglesias católicas, sino aún en las iglesias protestantes, en las iglesias evangélicas, también sucedía. Las personas cuando iban a la iglesia protestante, llámese luterana, anglicana, aún después ya cuando empezaron a florecer algunas iglesias que se separaron de estas denominaciones protestantes. Eso es lo que algunas veces en Estados Unidos se llama las iglesias evangélicas, por así decirlo.
Aunque, bueno, sabemos que en la realidad, cuando hablamos de algo evangélico, para que algo sea evangélico, tiene que ser de acuerdo a la fe de la iglesia, de acuerdo a la fe católica. Si algo no es de acuerdo a la fe, no es de acuerdo a la fe católica, a la fe de la iglesia, no, realmente no se le puede llamar evangélico. Pero bueno, así ya se les quedó, ¿no? Mucha gente utiliza esa palabra. Pero aún en las congregaciones protestantes llamadas así evangélicas, aún en esas congregaciones a finales de los 1700 y a principios de los 1800, aún todavía muy entrado los 1800, no se veía ese fenómeno, que las personas tenían una Biblia en la mano. Era imposible. Entonces, nada más para que vean lo impráctico que es esa idea de sola escritura, y este señor lo reconoce. Claro, él solamente lo menciona del primer siglo, pero eso no solo fue del primer siglo, eso también sucedió por más de 1800 años. Lo voy a dejar correr de nuevo. En los días de nuestro Señor Jesús, las personas no andaban con Biblias como nosotros tenemos, y mucho menos en los aparatos electrónicos con los que contamos. Las personas atendían a la lectura de la palabra, escuchaban exposiciones de la palabra, y era la manera como ellos vivían las escrituras, vivían la vida, la religión de corazón delante de Dios. Bueno, ya lo escucharon ustedes de sus propios labios. Ahora, eso que él dice es cierto, pero no solo es cierto del primer siglo. Eso es cierto de al menos los primeros 1800 años de cristianismo, ¿ok? Ahora vamos a escuchar la segunda parte. Consecuencias personales de yo mismo no beneficiarme de cosas que están en la palabra de Dios, es que también me seré una presa fácil para que otros me confundan y me enseñen un mensaje distorsionado como si fuera de Dios. Bueno, él lo que dijo, que una de las desventajas de no conocer bien la palabra de Dios, en la mente de él se refiere de no conocer la Biblia, ¿no? Dice, una de las cosas que suceden o de las desventajas, como dice él, es que no voy a conocer la doctrina verdadera, y entonces me van a engañar, van a venir predicadores falsos y me van a arrastrar a creer cosas que no son verdaderas. Ahora, eso es cierto, pero conocer la Biblia o leer la Biblia no es suficiente. Tú puedes leer la Biblia y aún así puedes estar en ignorancia. Tú puedes conocer la Biblia, o sea, estar familiarizado con la Biblia y leer la Biblia, pero aún así no es suficiente para que tú conozcas la verdadera doctrina. Por ejemplo, los pentecostales, ellos leen la Biblia, están familiarizados con la Biblia. Sin embargo, ellos creen muchas cosas que otros grupos protestantes no creen, y que otros grupos protestantes señalan que lo que creen los pentecostales, que ciertas doctrinas que son distintivamente pentecostales, no son verdaderas, son errores teológicos. Entonces ahí es donde uno se da cuenta que esa idea vaga, así muy general, de decir que debes de leer la Biblia para que no te engañen, debes de leer la Biblia para que no seas arrastrado por doctrinas falsas, si uno no se detiene a examinar esa declaración, uno va a caer en el error. No es suficiente leer y estar familiarizado con la Biblia. Es necesario atender a lo que la iglesia enseña. Por eso Cristo dejó la iglesia. Ahora, eso que él acaba de decir, él mismo se contradice, porque él dice que en el primer siglo nadie tenía una Biblia, que las personas solamente iban con un corazón dispuesto a escuchar lo que se les enseñaba en la iglesia por los apóstoles o los discípulos de los apóstoles. Y eso es verdad. Sin embargo, ahorita ya se le olvidó eso, y ahorita ya dice que una de las desventajas de no leer y estar bien familiarizado con la Biblia es que te van a arrastrar a creer cosas que no deberías estar creyendo. Pero ¿cómo le iban a hacer los cristianos del primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto siglo en adelante
¿Cómo le iban a hacer para obedecer este consejo de este señor protestante cuando ellos no tenían una Biblia? Lo que él está diciendo, este consejo que está dando de leer la Biblia y estar familiarizado con la Biblia, solamente puede ser aplicado así en números redondos por los últimos 150 años. De hecho, en el mundo de Latinoamérica, todavía a principios de los 1900, mucha gente todavía no tenía acceso a una Biblia, aún desde la perspectiva protestante. Veamos, por ejemplo, el caso de la Reina Valera 1909. Esa fue la primera Biblia que comenzó a ser popular en el mundo protestante, y no todos todavía tenían una Biblia Reina Valera 1909. Entonces, ¿a dónde voy? El consejo que él está dando, que seguramente lo hace con buenas intenciones, solo tiene una aplicación muy corta, tiene una aplicación de los últimos 100 años. Pero ¿qué hacemos entonces con todos los cristianos que vivieron por más de 1800 años? Quedan descalificados. Ellos no pudieran seguir el consejo que este señor está dando de leer la Biblia y estar familiarizado con la Biblia para que, como dice él, para no caer en el error y no estar creyendo cosas que no son verdaderas. No, eso, número uno, no se puede poner en práctica porque nadie tenía acceso a las Biblias todavía. Número dos, no es suficiente, porque lo que cree el pentecostal no lo cree el anglicano, y lo que cree el luterano no lo cree el bautista, y viceversa. Entonces, en el mundo protestante tienes a muchos grupos que están leyendo la Biblia y están familiarizados con la Biblia, y es gente sincera, gente honesta, que tienen un pastor, tienen un maestro, tienen concordancias, tienen comentarios bíblicos. Muchos de estos ministros son incluso graduados de algunas instituciones, algunos institutos bíblicos, algunos seminarios. Sin embargo, con todos esos recursos, terminan contradiciéndose los unos a los otros. Entonces, aún desde el punto de vista protestante, no necesitas ser católico para que te des cuenta de la validez de lo que te estoy diciendo. Olvídate, yo sé que si tú estás escuchando y tú eres protestante, yo sé que tú en tu mente dices jamás seré católico. Ok, olvídate de la iglesia católica, pero analiza las cosas aún desde la perspectiva protestante, evangélica, y pon atención a lo que a lo que te estoy diciendo, a lo que te estoy compartiendo. ¿Cómo vas a poder determinar quién de todos estos grupos, quién de todos estos grupos que son sinceros, honestos, que aman a Dios, aman a Jesús, aman la Biblia, que quizás, no lo dudo, han sido tocados por la gracia de Dios porque creen en Jesús, ¿ok? Pero al final del día todos tienen doctrinas diferentes y sí se contradicen los unos a los otros. ¿Cómo vas a poder determinar? O sea, no es así de sencillo. Entonces, número uno, el consejo que da de leer la Biblia y familiarizarse con la Biblia, número uno, ha sido impráctico por más de 1800 años. Número dos, no solo es impráctico, sino no es suficiente. Ahora tú dirás, bueno, ¿por qué no es suficiente? Ok, ya nos dijiste que la prueba de que no es suficiente es que tenemos en el mundo protestante cientos de grupos, incluso miles de grupos, que no se ponen de acuerdo. Pero, ¿qué otro argumento ofrecerías tú, José? Dices tú, ok, bueno, hay otro argumento. La Biblia no se interpreta sola. Yo, cuando fui bautista por 20 años, yo sí llegué a creer esa afirmación de que la Biblia se interpreta sola. Ahora, si tú eres católico y estás escuchando esto y te preguntas a qué se refieren cuando dicen que la Biblia se interpreta sola, bueno, el protestante como entiende esa afirmación de que la Biblia se interpreta sola o a sí misma, es que tú necesitas ir a la Biblia y leer y lo que tienes que hacer es encontrar otros pasajes que hablen del mismo tema. Por ejemplo, si aquí se cita el Antiguo Testamento, te tienes que fijar en la parte de abajo cuál es la referencia y tienes que ir y buscar el Antiguo Testamento y leer lo que se citó en el Nuevo y leer el contexto, y tienes que ir otra vez a los Evangelios o ir a las cartas de San Pablo, y si tú ves que San Pablo hace alusión a algunas palabras de Jesús, entonces tienes que buscar las palabras a las que está haciendo referencia o alusión San Pablo. Y así, ¿no? Tienes que estar comparando escritura con escritura. Ahora, eso puede sonar bien al principio. Sin embargo,
aunque eso sí es bueno, lo que acabo de decir sí es bueno, no estoy diciendo que es malo. Sí es bueno ver las referencias cruzadas, que le llaman, sobre todo en los evangelios. Es bueno estar yendo a las citas que los apóstoles dan sobre el Antiguo Testamento. Es bueno ir al Antiguo Testamento y buscarlas y estudiar el contexto. Sin embargo, no es suficiente. A pesar de que sí es algo bueno y sí lo debemos hacer todos, no es suficiente, porque hay muchas cosas que requieren de interpretación. Es decir, es necesario tener un maestro, alguien que conozca las doctrinas de la iglesia, la fe cristiana, para que te instruya, para que te enseñe. Esto lo reconocían los judíos aún en el tiempo de Jesús. Por eso ellos tenían a hombres, a maestros, a los que ellos llamaban rabí. Aún a Jesús se le llama rabí, raboni o rabí, como aparece en los evangelios. Entonces, esta idea de que la Biblia se interpreta sola, entonces, ¿para qué quieres a tu pastor? ¿Para qué quieres a tu predicador? ¿Para qué quieres a tu apóstol o a tu profeta o no sé de qué denominación seas? Pero entonces, ¿para qué quieres a todos estos señores, a todos estos ministros que ellos son los que están ahí? ¿Para qué los quieres si la Biblia se interpreta sola? Entonces, es por eso que este consejo que da este señor no es suficiente. Porque la Biblia sí requiere de un intérprete, sí requiere de la iglesia. Por eso tenemos en el libro de Efesios, que dicho sea de paso, hasta se los puedo leer de la Reina Valera. En Efesios les voy a leer el capítulo 4 para que vean que en la Biblia se nos dice, no se nos habla de que la Biblia se interpreta sola. En la Biblia se nos habla de el magisterio de la iglesia, que es el que tiene que proteger a los cristianos para no ser arrastrados por todo viento de doctrina. ¿Ok? Lo voy a leer. Estamos en Efesios, el capítulo 4, el verso 11. Aquí hablando de Jesús se dicen las siguientes palabras. Y él, es decir, Jesús, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Se fijan cómo aquí no menciona la Biblia? ¿Se fijan cómo aquí no se menciona el Nuevo Testamento? Ahora, no me refiero a que debemos desechar la Biblia o desechar el Nuevo Testamento, pero yo quiero llamar la atención de ustedes a que piensen y reflexionen. Aquí sería una buena oportunidad para que el apóstol diga que Jesús por eso nos dejó la Biblia, para perfeccionarnos, como dice el verso 12. Jesús nos dejó, imagínense que el verso 11 dijese que Él mismo nos dejó la Biblia o nos dejó el Nuevo Testamento para que, como dice el verso 12, a fin de perfeccionar a todos los santos. Pero no dice eso, no habla de un libro, no habla de una Biblia, no habla del Nuevo Testamento. Pero lo que sí dice y de lo que sí habla es del magisterio. ¿Qué significa el magisterio? Significa maestros. Viene de esa palabra latina, magistro, magisterio, maestro. De ahí viene la palabra maestro, ¿ok? Nos dejó personas de carne y hueso. Esos primeros fueron los apóstoles. Y yo sé que ahora ya no tenemos a los apóstoles, pero sí tenemos a los sucesores de los apóstoles. ¿Ok? Algunos dicen, no, sí, yo sí creo esto, pero eso solamente era para el primer siglo. Ya ahorita ya no los necesitamos, porque ya tenemos las páginas del Nuevo Testamento. Yo diría, ¿dijo quién? ¿Quién dice? ¿De dónde sacaste esa idea? ¿Cómo que ya no los necesitamos? Si tú analizas la historia de los primeros 3 siglos, tú te vas a dar cuenta cómo los mismos discípulos de los apóstoles y los discípulos de los discípulos, y así sucesivamente, siempre están hablando de la enseñanza apostólica transmitida de manera oral. Esa es la tradición apostólica. Cuando los herejes querían usar la Biblia para atacar a la Iglesia Católica, los defensores de la Iglesia, ellos, ¿sabes cómo refutaban a los herejes que querían usar las mismas escrituras de la Iglesia para tratar de atacar a la Iglesia? Ellos siempre respondían con escritura, sí, pero no con solo escritura. También respondían con la tradición de los apóstoles. Y les hacían preguntas a los herejes. Les decían, a ver,
Dice, ¿dónde está tu sucesión? ¿Quiénes fundaron tus iglesias? Muéstranos, quién fundó tu iglesia. Y los defensores de la iglesia siempre decían, debes de estar apegado no solo a versículos de la Biblia, debes de estar apegado a la tradición que viene del río. Es un río que fluye, una fuente que fluye de Cristo y después de los apóstoles y que se va pasando. Esa es la tradición apostólica. Aquí claramente dice que lo que nos libra del error no es simplemente leer la Biblia y estar familiarizado, lo cual es bueno, pero lo que nos va a librar del error es permanecer obedientes a los maestros que Cristo dejó en la iglesia. ¿En cuál iglesia? No en una que fue fundada hace 100 años o hace 50 años o hace 500 años, no, en la iglesia que fue fundada en el año 33. Y la única iglesia que verdaderamente de manera ininterrumpida ha permanecido es la iglesia católica. Le duela a quien le duela, esa es una realidad. Mira lo que dice en Efesios 4, el verso, les voy a leer el verso 14, hablando del magisterio, dice que ese magisterio, esos maestros, Él los instituyó para que, como dice el verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera por todo viento de doctrina. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que sucede en el mundo protestante. Son como niños fluctuantes que están siendo arrastrados por todo viento de doctrina. Entonces, volviendo al video, el consejo que da es bueno leer la Biblia, es bueno familiarizarse. De hecho, a muchos católicos les hace falta eso, porque pues es fácil estar diciendo, es fácil estar demostrando los errores que hay en el mundo protestante, ¿verdad? Pero es más difícil realmente como católico también cumplir con la responsabilidad, que es de amar la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios conforme la iglesia la enseña. Pues para eso Jesús instituyó a los maestros, al magisterio. Ok, vamos a continuar, hermanos. Que nosotros somos el pueblo del libro, somos el pueblo de la Biblia, el pueblo que cree que ese libro es la palabra de Dios. Bueno, ahí lo que acaba de decir, solamente un comentario. El pueblo del libro no somos nosotros. La iglesia, a través de los siglos, nunca se ha considerado el pueblo del libro. Tú dirás, entonces, ¿de dónde viene esa frasecita del pueblo del libro? Bueno, en el mundo protestante se ha popularizado, pero históricamente, si tú dices, ¿de dónde viene entonces esa expresión, el pueblo del libro? Bueno, históricamente es tomada, te vas a sorprender quizás, esta frase es tomada del Corán, es tomada del mundo musulmán. Los musulmanes, específicamente en el Corán, se refieren a los judíos como el pueblo del libro. ¿Ok? Después, muchos siglos después de que Martín Lutero se rebeló contra la iglesia y arrastró a muchos tras de sí, posteriormente, cuando empiezan a surgir otros grupos que se desprendieron de las principales denominaciones protestantes, comienzan a manejar o a popularizar la idea de que los cristianos, en otras palabras los protestantes, porque ellos se lo aplicaban a ellos mismos, ellos decían que eran el pueblo del libro, por obvias razones, porque Martín Lutero rechazó el magisterio de la iglesia, rechazó la autoridad que Cristo le dio a la iglesia para enseñar y también rechazó la tradición apostólica. ¿Y con qué se quedaron? Pues obviamente, ¿no? Se quedaron con un libro que, bueno, que de hecho se quedaron con la Biblia, pero con una Biblia incompleta, ¿no? Y ellos comenzaron a popularizar esa idea de que ellos son el pueblo del libro. Pero, repito, el cristianismo, la iglesia, nunca ha utilizado esto. Pero bueno, él lo aplica sin darse cuenta. Él está usando un apodo, un sobrenombre que los musulmanes le aplicaron a los judíos, pero no creas que para alabarlos y para decir bravo, bravo, mira, ellos son el pueblo del libro. No, sino de manera peyorativa, de manera despectiva. Pero él sin darse cuenta está utilizando ese apodo, el pueblo del libro. No, nosotros somos el pueblo de la palabra, somos el pueblo de la palabra de Dios. Y recuerden que Cristo es la palabra
divina, es el logos divino, el verbo divino, la palabra encarnada. Eso es, número uno, en primer lugar. Somos el pueblo de la palabra de Dios. No es lo mismo a decir que seríamos el pueblo del libro. Es que en la mente protestante, palabra de Dios significa exclusivamente las páginas de la Biblia. Pero eso no es así. No es así porque si tú lees la Biblia te vas a dar cuenta que palabra de Dios no solo se refiere a la parte escrita, a lo escrito. Palabra de Dios se refiere a lo escrito, sí, pero también a la parte oral, a lo que se va transmitiendo. Porque recuerden que aún antes de que se escribiera el libro del Génesis, antes de que se escribiera el Antiguo Testamento, ya existía palabra de Dios. Entonces, hermanos, hay que tener cuidado con esto, ¿no? Pero bueno, solamente una observación, ¿no? Es una observación. Vamos a continuar. Y yo creo que nosotros estamos tan acostumbrados a escuchar esa frase, la palabra de Dios, que fácilmente podemos perder de vista que la Biblia es la palabra de Dios. Dios ha hablado y habla a su pueblo a través de su palabra. Me llama la Bueno, él dice que, bueno, aquí él dice, ¿no? Que los protestantes están acostumbrados a escuchar la expresión palabra de Dios, que se les puede olvidar, ¿no? Que este libro es palabra de Dios y que Dios habla por medio de ella. Eso es cierto. Eso le puede pasar no solo al protestante, también le puede pasar al católico. Sin embargo, dos cosas. Una, recuerden, palabra de Dios no solo aplica a lo escrito. Palabra de Dios también aplica a la tradición apostólica. Ahora tú dirás, ¿y dónde está esa tradición apostólica? Bueno, eso está en la vida de la iglesia. Hay muchas cosas que la iglesia practica y que siempre ha creído que son el producto no exclusivo de la letra escrita, sino de lo que se transmitió desde los tiempos apostólicos, de una sucesión apostólica a otra, e impregnó la vida de la iglesia. Es algo muy profundo. Hay muchas cosas. Ahora, si tú preguntas, bueno, dame algo específico, dame algo un poco más concreto. Bueno, por ejemplo, la iglesia siempre ha creído y siempre ha sostenido que nuestro Señor Jesucristo fue célibe. De hecho, los sacerdotes, los ministros, que son célibes, lo hacen precisamente en imitación de Cristo. Entonces, ahora, si yo uso el paradigma protestante de solo la Biblia y si no está en la Biblia, no lo voy a creer, pues entonces yo te preguntaría, a ver, protestante, a ver, muéstrame en qué parte de la Sagrada Escritura dice que nuestro Señor Jesucristo permaneció célibe. Ahora, si eres sincero, tienes que reconocer que en ninguna parte de la Sagrada Escritura dice eso. Sin embargo, aún los protestantes lo creen, a pesar de que no está escrito. Ahora, ¿por qué lo creen? Porque así lo ha transmitido la iglesia. No se dan cuenta ellos, pero ellos están creyendo algo que la iglesia católica siempre ha creído, siempre ha defendido a capa y espada. Y miren, sin darse cuenta, nuestros hermanos queridos protestantes están creyendo en esto. Eso es solamente un ejemplo. Otro ejemplo sería el canon de la Biblia. Ahora, si yo uso la lógica protestante de que si no hay un versículo no lo creo, si no está escrito no lo creo, pues entonces yo le preguntaría a nuestros hermanos separados que me muestren el versículo donde diga cuántos libros pertenecen al canon, cuántos libros pertenecen a la Biblia. Al principio, yo sé que si tú eres protestante, esto que yo estoy diciendo te puede sonar hasta ridículo, te puede sonar así como que no tiene sentido. Pero si te detienes a pensar un poco más y reflexionas en esto que te estoy diciendo, tarde que temprano te vas a dar cuenta y vas a decir, oye, sí es cierto. Yo creo firmemente en la doctrina del canon bíblico y yo creo firmemente que en el Nuevo Testamento hay 27 libros, ni más ni menos, ¿ok? Y esa es una doctrina que el protestante la cree y la defiende también a capa y espada, que en el Nuevo Testamento son 27 libros. Pero ahora yo te preguntaría, si esa es una doctrina bíblica que tú la crees con todo tu corazón y la defiendes a capa y espada, yo te preguntaría, ¿por qué la crees? Si no hay un versículo, si no está escrito, en ninguna parte dice que son 27 libros.
Y la respuesta para el católico es una respuesta muy sencilla. Lo creemos porque la iglesia así nos lo ha transmitido, porque la iglesia así lo ha enseñado, así la iglesia es lo que nos transmite. Eso es parte de la tradición sagrada, eso es parte de la tradición apostólica. Entonces, unos cuantos ejemplos, ¿no? Bueno, continuamos. De ese texto en Juan 3 es que precisamente esa es la entrevista que tiene un religioso con Jesús. Y sin embargo Jesús le dice, te es necesario nacer de nuevo. Si yo no estoy... Bueno, él está hablando aquí del encuentro que Jesús tuvo con Nicodemo en San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3, él está hablando de cómo Nicodemo se encuentra con Jesús y Jesús le dice, te es necesario nacer de nuevo. Obviamente, a lo que él se refiere, él está hablando de una especie de una experiencia donde una persona toma una decisión fuerte para consagrarse a Dios, lo cual eso es bueno, eso no es algo malo. Sin embargo, si vamos a ser bíblicos, si vamos a ser realmente fieles a la Escritura, uno realmente tiene que ir a la Escritura y ver lo que dice, porque aquí no se habla, Jesús aquí no está hablando de la experiencia clásica protestante. Algunos la manejan que hagas una oración, otros la manejan como que tienes que pasar al altar, otros la manejan como que tienes que tener una experiencia emocional fuerte donde tienes que llorar o te caigas al suelo. Algunos le llaman que el Espíritu Santo te tocó o que el bautismo en el Espíritu Santo y que ya naciste, no. Jesús le dice a este señor Nicodemo, le dice qué es lo que necesita. Ahora, aquí este señor en el video, solamente él leyó el versículo 3 donde Jesús dijo esto. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ese es el versículo que él leyó, pero él no te leyó el versículo 5. Lo voy a leer. El versículo 5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, en este versículo 5 se nos da más información. Es un versículo más claro que arroja más luz que el versículo 3. En el versículo 3 Jesús hace una declaración más general. Dice, tienes que nacer de nuevo, pero no da detalles. En el verso 5 Jesús ofrece un par de detalles que no ofreció en el versículo 3. Y en este versículo 5 Jesús dice, te es necesario nacer del agua y del Espíritu. Ahora, tú dirás, no, ya sé lo que vas a decir, porque ustedes católicos siempre dicen que es el bautismo, lo cual es cierto, porque la iglesia siempre lo ha enseñado así. No nomás de Martín Lutero para acá. No crees que la iglesia comenzó a enseñar eso solamente después de que Martín Lutero... De hecho, Martín Lutero interpretaba ese versículo prácticamente igual que la iglesia lo interpreta. Fueron me imagino que los primeros que empezaron a negar esta realidad fueron los anabautistas y después se popularizó más fuerte en los Estados Unidos, allá por los 1800, donde nacen los llamados grupos evangélicos, ¿no? Pero siempre se ha creído que este pasaje, cuando dice te es necesario nacer del agua y del Espíritu, se está refiriendo al bautismo. Ahora, tú dirás, no, pero de todas maneras no lo creo, lo rechazo. Bueno, lo que tendrías que hacer entonces tú, si no vas a reconocer el testimonio del padre de la Reforma, Martín Lutero, y mucho menos vas a reconocer el testimonio de la iglesia histórica que ha estado por 2000 años, pues al menos ve a los escritos de los discípulos de los apóstoles y de los discípulos de los discípulos de los apóstoles. Ve a los escritos de los padres de la iglesia y te reto a que encuentres un comentario de algún padre de la iglesia sobre San Juan capítulo 3 verso 5 que interprete de manera distinta, que diga que no se refiere al bautismo, porque todos los padres que comentaron este versículo, todos enseñan que se refiere al bautismo, y el mismo lenguaje de Jesús no es un lenguaje obscuro, no es un lenguaje difícil de entender. Jesús dijo, te es necesario nacer del agua y del Espíritu,
que es exactamente lo que la iglesia enseña. Cuando recibes el sacramento del bautismo, se utiliza el agua, pero no solo el agua. La iglesia enseña que el Espíritu de Dios nos hace nacer de nuevo. Somos adoptados en la familia de Dios. Una operación espiritual ocurre en nuestros corazones, que por supuesto, en el caso de los niños, en el caso de los bebés, los padres tienen la obligación de ir instruyendo a sus hijos con la fe cristiana. Porque muchos dicen, no, yo conozco muchos que de bebés fueron bautizados y después ahora los veo, los ves ahora en su adolescencia, en su juventud, y son un desastre. Entonces ellos usan esos ejemplos para decir, ¿ves? Es falsa la interpretación católica, lo cual no se sostiene, porque el hecho de que haya muchas personas que recibieron el bautismo en su infancia y ahora están viviendo como paganos, como si no fueran cristianos, eso no significa que es inválido lo que el Señor enseña y lo que la Iglesia siempre ha enseñado. Porque también hay muchos que sí han formado a sus hijos y en la medida que van creciendo y van comprendiendo las doctrinas de la Iglesia, ellos también van viviendo su fe. Ellos están viviendo de acuerdo a la fe que sus padres les transmitieron. Y esto no debe de parecerte raro. Los judíos así también transmitían la fe. Jesús así fue instruido desde que era un bebé pequeño, desde que era un niño pequeño. Yo sé que Jesús es Dios hecho carne, pero desde la perspectiva humana, también Jesús recibió enseñanza de sus padres como cualquier judío piadoso. De hecho, en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, se dan instrucciones específicas que los papás tenían que enseñarle la fe a sus hijos en sus hogares desde temprana edad. Ya cuando cumplían 12 años, ya los mandaban con un rabí a la sinagoga, con un maestro. Pero bueno, no me quiero salir mucho del tema, vamos a continuar escuchando. De que por allí el mundo está lleno de falsos maestros, una vez más, los emisarios de Satanás. Nosotros no tenemos papas, Ok, aquí vamos a escucharlo otra vez un poco para agarrar el sentido de lo que dijo. Te es necesario nacer de nuevo. Si yo no estoy consciente de que por allí el mundo está lleno de falsos maestros, una vez más, los emisarios de Satanás. Nosotros... Ok, aquí él de lo que estaba hablando es precisamente de personas que son arrastradas por el error. Y dice él que si uno no está consciente de que hay muchos falsos maestros, él les llama emisarios de Satanás, pues uno va a ser arrastrado. Pero lo que él está diciendo es algo bueno en el sentido de que sí, el cristiano debe tener cuidado de no ser arrastrado por falsos maestros que, como él bien señala, son emisarios de Satanás. Ahora, lo que él no está diciendo y que la Biblia sí está diciendo es que lo que Jesús nos dejó para protegernos y prevenir de que seamos arrastrados es el magisterio, es la iglesia. Efesios capítulo 4 verso 11. Este versículo yo creo que los hermanos separados que siguen este canal, no sé si no lo leen, porque nunca he visto un comentario de un hermano separado que me diga algo sobre este versículo, porque yo lo he repetido muchas veces. Sin embargo, como que no sé, la verdad es difícil, ¿no? Pero bueno, debemos de ser pacientes, porque yo también, si tú me preguntaras, oye, tú, José, en tus 20 años de protestante, ¿qué tú nunca habías leído ese versículo? La respuesta es sí, pero no me había detenido realmente a reflexionar, realmente a prestar más atención. Pero ese versículo lo dice bien claro. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros evangelistas, pastores y maestros, para que ya no seamos arrastrados por todo viento de doctrina. Entonces, lo que dijo ese señor del video, este señor protestante, es bueno en el sentido de que debemos conocer bien la doctrina de la iglesia, la fe de la iglesia, para no ser arrastrados por los falsos maestros. Pero lo que él no dijo es que Cristo nos dejó la iglesia, Cristo nos dejó el magisterio, nos dejó a los maestros para protegernos. Por eso es un peligro. En el mundo protestante hay muchos peligros, porque ya no tienes magisterio, ya no tienes la tradición apostólica, y ya nada más se te va a decir que tú leas la Biblia, y que leyendo la Biblia con eso es suficiente, lo cual no es suficiente. Por eso hay miles y miles de grupos que se han separado.
Continuamos. No tenemos papas, nosotros no tenemos ningún pastor que cuando habla es infalible. Es Él está diciendo, pues, ahí está, ¿no? Literal. Dice que los protestantes no tienen papas. Obviamente, ¿no? Que no tienen un papa, que no tienen un maestro, un pastor que cuando habla es infalible. Y esa es precisamente la raíz de las miles de divisiones que hay en el protestantismo. En la Iglesia Católica, Cristo dejó a Pedro. Cristo dejó a Pedro. Una vez un amigo mío, protestante, bautista reformado, yo le mostré todos los pasajes donde se menciona a Pedro como el líder. Y él terminó reconociendo, dijo, ¿sabes qué? No, pues sí, no puedo negarlo. Obviamente Pedro era el líder, pero yo creo que cuando Pedro murió, ahí acabó todo. A lo cual yo le dije, entonces tú me estás diciendo que Jesús instituyó un líder de entre de los apóstoles, una cabeza visible, pero solamente Jesús lo hizo para una sola generación. ¿Qué no se supone que la iglesia necesitaba de ese liderazgo, no solo la primera generación, sino por todas las generaciones? No, sí, pero que el Espíritu Santo nos guía, sí, pero el Espíritu Santo, o sea, no nos va a guiar de manera así, de manera que nadie sepa, no, el Espíritu Santo guía a la iglesia, guía al líder de la iglesia, que son los sucesores de Pedro, son los papas. Por eso es que la iglesia, a pesar de que ha habido incluso malos papas, a pesar de que ha habido algunos malos líderes, a pesar de todo lo que tú quieras decir, la iglesia siempre ha mantenido su doctrina. Los anglicanos no han mantenido sus doctrinas. Los luteranos no las han mantenido. Están divididos en muchos grupos. Pero la iglesia lo ha mantenido a pesar de las fallas de la iglesia. A pesar de que los católicos somos pecadores. Es porque Cristo instituyó el magisterio. Y esa es la razón por la cual en el mundo protestante hay un desastre. Hay miles de divisiones porque no tienen un papa. No tienen un papa que pueda hablar de manera, cuando se enseña a la iglesia la doctrina y la moral, no tienen una autoridad, no tienen alguien que hable de manera infalible. Lo que uno dice o lo que uno afirma, el otro lo contradice. Una vez estaba yo en una iglesia bautista donde nos estaban contando la historia de esa congregación, la historia de esa congregación local, y nos dijeron cómo esa iglesia se desvió. Empezaron a abandonar ciertas doctrinas y empezaron a creer otras cosas. Y después llegaron los que estaban ahí actualmente y ellos enderezaron la iglesia. Y yo levanté mi mano y les pregunté. Yo les dije, ¿qué pasaría si después otra vez la iglesia se empieza a desviar? ¿Cómo le van a hacer para impedir que eso suceda? Y me dijo, no, pues aquí todo lo manejamos de manera democrática. Si la congregación empieza a votar para ir en cierta dirección y creer ciertas cosas, ciertas creencias, pues así se va a hacer porque creemos en el gobierno democrático. Entonces, esta persona, sin darse cuenta, lo que me estaba diciendo es que si la iglesia, si los miembros de la iglesia empezaban a hacer votaciones para creer otras cosas, lo iban a volver a hacer. En otras palabras, se iban a volver a desviar. Y eso es lo que sucede en el mundo protestante. No tienen el magisterio, no tienen al sucesor de Pedro, y por eso están así, todos divididos. de nosotros escuchar y ver si lo que nos están diciendo con las escrituras, si es así. Y eso es tan y tan importante, porque nosotros vemos grupos de personas que en ocasiones no nos atrevemos ni llamarle iglesias, que se reúnen y se autodenominan iglesias. Yo tengo que... ¿Se dieron cuenta? Aquí hay varias cosas interesantes. Lo vamos a volver a escuchar, hermanos. Miren. de nosotros Ok, primero nos va a hablar de que es la responsabilidad del cristiano estar así hasta le hace así, ¿no? Estar leyendo para ver si lo que el predicador está diciendo es verdad. Pero recuerden, ese fenómeno es nuevo. Ese fenómeno es nuevo. Por 1800 años tú no podías tener a una congregación así leyendo la Biblia y comparando todo. No se podía, pero bueno. no tenemos papas, nosotros no tenemos ningún pastor que cuando habla es infalible. Bueno, en teoría, porque en muchas congregaciones lo que el pastor dice, eso es. Y si no estás de acuerdo, te van a ver con sospecha, si bien te va. Si bien te va. Porque la mayoría los expulsan. Pero bueno.
es la responsabilidad de nosotros escuchar y ver si lo que nos están diciendo con las escrituras, si es así. Y eso es tan y tan importante porque nosotros vemos grupos de personas que en ocasiones no nos atrevemos ni llamarle iglesias, que se reúnen y se autodenominan iglesias. Vean, sin darse cuenta, él está describiendo lo que sucede en el mundo protestante. De hecho, la iglesia a la que pertenecen ellos así fue fundada. Yo conozco un poco de la historia. Fueron un grupo de personas que ellos mismos formaron su propia iglesia, su propia denominación, no sé cómo le llamarán, su propia asociación. Entonces, eso es lo que sucede, de que muchas veces no se dan cuenta que ellos mismos están practicando el error que ellos están denunciando. Por ejemplo, él dice, personas que se juntan y se forman y forman grupos que le llaman iglesia. Y dice él, nosotros, de manera peyorativa, ¿no? Él dice, nosotros en veces no nos atrevemos a llamarles iglesias. Pero yo le preguntaría, ¿y no es eso lo que ustedes hicieron? Por ejemplo, en la iglesia que yo estuve, esa iglesia criticaba a otros, como a los pentecostales siempre los estaban atacando. Pero la iglesia esa en la que yo estuve por años se formó de una división. Y también fue un grupo de personas que se juntaron, hicieron su propia iglesia y nombraron a alguien como el líder, como el pastor. ¿Ok? Y así, muchos protestantes no se dan cuenta, pero si les preguntas, oye, ¿de dónde viene tu iglesia? Te vas a dar cuenta que son puras divisiones de divisiones. Yo tengo que interpretar el libro, yo tengo que comparar ideas. ¿Qué es lo que está diciendo el autor aquí? Y la Biblia también nos beneficiará. Ahí dice él, ¿no? Que hay que leer la Biblia y hay que comparar. Y luego al principio dijo, yo tengo que interpretar el libro. ¿Qué dice la Biblia? Tengo que comparar, tengo que estar revisando. Él, sin darse cuenta, está hablando de lo que se llama interpretación privada, donde uno agarra la Biblia, la lee, la estudia. Todo eso es bueno, ¿eh? Leer y estudiar es bueno. Pero no uno mismo, uno solito. Uno tiene que prestar atención a lo que la iglesia ha enseñado por ya casi 2000 años, a la luz de la tradición apostólica, a la luz del magisterio, a la luz de lo que enseña la iglesia católica. Pero como él dice, eso te va a llevar a la interpretación privada, donde tú vas a terminar creyendo lo que tú quieres. Hay un señor que tiene un programa de radio en inglés, se llama El Camino Angosto, The Narrow Path. Se llama Greg, se me escapó su nombre, su apellido, porque Greg es su primer nombre, si mal no recuerdo. Y él así está. Él dice que todos los protestantes están mal. Y él dice que las iglesias protestantes están mal en su forma de gobierno, en su liderazgo, en ciertas doctrinas. Y es curioso, él no se da cuenta, pero él siempre termina dando a entender que él está bien. O sea, sin darse cuenta, él se ha convertido en un juez, donde él dice que todos se desviaron y él tiene las doctrinas correctas. Ahora, yo sé que no todos llegan a ese extremo, pero si sigues empujando esa idea de solo la Biblia, te va a llevar al extremo, te va a llevar a esa instancia donde tú ya terminas sospechando de todos, donde a todos los vas a encontrar errores y tú ya vas a terminar creyendo lo que tú lees y lo que tú entiendes y lo que tú interpretas. Eso es la interpretación privada. ¿Te fijas? No es lo que tú quieras, es lo que Cristo le dejó a la iglesia y lo que la iglesia nos enseña. Entonces, esa es la razón por la cual la iglesia católica no ha podido ser destruida, porque Cristo la instituyó. Pero continuamos. De la misma forma, es indispensable el conocimiento de la revelación especial de Dios para tú poder dar declaraciones que tengan autoridad. Bueno, es interesante cómo termina. Dice, es indispensable el conocimiento de la palabra de Dios o de la revelación, como él le llama, la revelación especial. Se refiere a lo escrito. Dice, es indispensable el conocimiento de la revelación especial para tú poder hacer declaraciones que tengan autoridad. Entonces, sin darse cuenta, él está afirmando o está diciendo lo que les he estado diciendo. La interpretación privada, donde tú estudias y lees y te dedicas a estar ahí mucho tiempo en la Biblia y tú terminas creyendo que tus declaraciones son, como dice él,
para poder hacer declaraciones con autoridad. Y eso sucede en el mundo protestante. Tienes a diferentes grupos haciendo declaraciones que en la mente de ellos son autoritarias. Eso es lo que así es. Así debes creerlo. Y si no lo crees, te van a sacar de la congregación. Entonces, ese es el problema de la idea protestante de solo la Biblia. Te lleva al subjetivismo. Te encierras en ti mismo. Lees la Biblia y la estudias con concordancias y comentarios y no sé qué tanto. Y terminas creyendo tu propia versión de cristianismo. Pero tu vecino hace lo mismo que tú y cree diferente a ti. Te encierra adentro de ti. La verdad no está dentro de tu cabeza. La verdad no se limita a tu entendimiento. La verdad le fue dejada a la iglesia. Es un depósito. La verdad viene de Dios, viene de Cristo y se depositó en la iglesia. La iglesia la guarda. Por eso a la iglesia se le llama... la iglesia es el custodio. Es el custodio de la verdad. Es un depósito. Entonces, nos gusta o no nos gusta, así es como Cristo lo diseñó y así Cristo lo planeó. Esa idea de solo la Biblia, como hemos estado viendo, no es práctica, no es suficiente, no es histórica. Y ahí están los resultados. Como te dije, olvídate de la Iglesia Católica, pero nada más asómate por la ventana y ve el mundo protestante cómo está. Ahora, si tú no aceptas que la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo, yo te reto a que entonces me digas cuál es. Y vas a ver que tarde que temprano, si abres tu corazón y te propones encontrar la iglesia verdadera más cercana, porque yo así decía, tengo que encontrar la iglesia verdadera, la iglesia histórica, la más cercana a los apóstoles. Y obviamente, ¿no? Me di cuenta que no es otra, sino la iglesia católica. En otras palabras, regresé a lo que siempre ha estado ahí. No tuve que inventar una iglesia a mi imagen y a mi semejanza. Simplemente volví a la Iglesia Católica, como muchos de nuestros hermanos separados deben también hacer, deben volver a la Iglesia de Cristo. Pero que hay escándalos, sí hay escándalos y también Jesús dijo que los habrá. Imposible es que no haya escándalos, ¿verdad? Pero hay de aquel. Muy bien, hermanos, pues no sé si tendrán alguna pregunta, no sé si tendrán algún comentario, alguna pregunta. Sí, para tratar de dar respuesta. Y si no, pues aquí yo creo que aquí lo podemos dejar. Yo sé que es tarde. Yo sé sobre todo si hay alguien aquí que está en el sur, en los países de América del Sur, pues ya es tarde, ¿no? Aún en el este de los Estados Unidos es tarde, ¿no? Empezamos tarde, pero pues bueno, hermanos, yo creo que aquí lo vamos a dejar. Les agradezco de su tiempo. Que Dios les bendiga. Que pasen una buena noche y a ver, bueno, parece que sí llegó un par de preguntas. Solo contesto estas y nos vamos. Yo sé que ya es tarde. Número 1, cantante argentino. ¿Por qué ustedes no aceptan a los gnósticos? Ellos son más antiguos que la Iglesia Católica y también son cristianos. Bueno, los gnósticos, es una herejía cristiana, o sea, es cierto, ellos salieron de la iglesia, pero ellos desarrollaron sus propias ideas, ¿no? Y los gnósticos no era algo monolítico, no era una sola cosa, había diferentes grupos gnósticos, pero así en general ellos tenían creencias, que no vienen de Cristo, por ejemplo, como que la materia, lo material, la parte material, es que era mala, que la materia es mala, y ellos veían la salvación no como una salvación del pecado, sino una salvación de la materia. En otras palabras, como ellos veían lo material como malo, como pecaminoso, entonces a la hora de ellos interpretar la salvación, para ellos ser salvado significa ser liberado, ser desencadenado de lo material. Obviamente es un error. Y la iglesia en su momento lo condenó. Y esa es la razón por la cual hasta el día de hoy el gnosticismo es considerado una herejía, es una desviación. Entonces, a grandes rasgos, esa es la razón por la cual el cristiano, el discípulo de Cristo, no puede aceptar esas creencias. Entre otras cosas, ¿no? Ellos decían que había un mensaje escondido, un mensaje oculto
en las escrituras, particularmente del Antiguo Testamento, pero incluso en las del Nuevo Testamento, decía que lo verdadero estaba oculto y que los apóstoles habían pasado este conocimiento oculto. De ahí viene la palabra gnóstico, de gnosis. Gnosis significa conocimiento. Y ellos decían que este conocimiento oculto lo pasaron secretamente los apóstoles, pero solo a ciertas personas. Y que cuando tú recibías ese conocimiento oculto, en ese momento ibas a ser iluminado. Y mediante esta iluminación, mediante este conocimiento, alcanzando este nivel, es así como tú te convertías en parte de los elegidos, porque ellos también creían hablaban mucho con este lenguaje de los elegidos. Ellos creían en la predestinación. No igual a los calvinistas, pero sí hay ciertas semejanzas, no solo en que creen en la predestinación, sino que también, tristemente, hay ciertos círculos calvinistas donde tienen esa cosmovisión. Ellos se ven a sí mismos como un grupo muy limitado, muy selecto, los escogidos, los elegidos, y a los demás que no creen igual, los ven como, la verdad, para ser sincero, los ven, como decimos, ¿no? Los ven para abajo. Pero bueno, no son iguales, no voy a afirmar que son iguales, pero esa es la razón, ¿no? Otra pregunta, Nugget 9295, hermano, ¿qué libros me recomiendas sobre los padres de la iglesia? Hay un video que tenemos en este canal, lo hice con el hermano Leonardo, Leonardo Abdala, del canal El Depósito de la Fe. Si buscas en mi canal, si haces clic donde dice la fe de la iglesia, busca los videos que hablan de los padres de la iglesia, y en la descripción vas a encontrar unos enlaces con los nombres de los libros que recomiendo. Te recomiendo que hagas esto. Sirve que si no has visto los videos los puedes ver, pero ahí están los libros con autor, editorial y todo. Y por último, Gabriel 24, 111.4, ¿qué debo leer además de la Biblia? Bueno, tenemos algunos recursos en la iglesia. Tenemos este compendio, que es una fuente segura para la doctrina cristiana. Es el catecismo. A ver, ¿dónde está? Tal vez ahí está mejor para que lo puedan ver. El catecismo de la Iglesia Católica, te lo recomiendo. Algunos evangélicos radicales, no todos, pero algunos evangélicos radicales nos atacan, diciendo que nosotros puro catecismo. Bueno, número uno, no es cierto que puro catecismo, porque tenemos la Sagrada Escritura. Número dos, hasta los mismos grupos evangélicos tienen sus declaraciones de fe. Algunos otros les llaman confesiones. Tienen sus credos. Algunos bautistas reformados tienen la Confesión Bautista de Londres de 1689. Otros se apegan a una más antigua de 1640 y se me fue el año, 1646, algo así, ¿no? Está la de Westminster. Y así, hay diferentes credos, diferentes confesiones. Es un resumen de lo que tú crees. Entonces, esto es un resumen de lo que cree el católico, de lo que ha creído la iglesia de Cristo, la iglesia de las edades, la iglesia histórica, la iglesia católica. Este es un resumen. Entonces, no es de que esto sustituya a la Biblia. No, pero este es un resumen. Entonces, hasta los pentecostales. Bueno, ya los más modernos ya se radicalizaron, ya ni creen en eso. Yo creo que ya ni a la iglesia van, ellos se reúnen en casas, ¿no? Pero los pentecostales de hueso colorado, los clásicos, por así decirlo, ellos son más, la verdad, tengo que decir algo. Muchas veces a los pentecostales así hablamos de ellos de una manera muy general. No todos son iguales, y la verdad, los pentecostales de hueso colorado, los pentecostales primitivos, la verdad que tienen cosas que la verdad son, a pesar de que están en error, pero tienen cosas admirables, la verdad. Son personas más serias, más celosas, pero aún ellos tienen sus compendios, tienen sus declaraciones de fe, tienen sus resúmenes de lo que ellos creen. Entonces, no sé por qué se ataca a la iglesia por tener un catecismo, cuando es algo que hasta los mismos protestantes practican. Pero bueno, ¿qué libros recomiendo aparte de la Biblia? El catecismo,
Te recomiendo leer comentarios. No sé, aquí no dice si eres católico o no. Yo voy a asumir que eres católico, pero conseguir algunos comentarios. Am, yo te recomendaría también el Compendio del Catecismo, porque ese es un libro bastante extenso, pero hay uno que se llama Compendio del Catecismo. Te recomiendo leer hay tanto que pudiera recomendar. Las obras de algunos padres. Por ejemplo, tengo aquí tengo a San Agustín. Te recomendaría. Se llama La Ciudad de Dios. La Ciudad de Dios. Ahí está. Es una obra clásica que hasta a los protestantes les gusta. Bueno, a los que les gusta leer. La Ciudad de Dios de San Agustín. Y San Agustín era católico. No le hagas caso a los que te digan que no. San Agustín, porque a muchos les encanta hablar de Agustín, porque no le quieren decir San. Suena muy católico usar San. Y dicen nada más Agustín. Pero no, Agustín era católico, era sacerdote. Después fue ordenado, fue hecho obispo, perdón. Era sacerdote, fue hecho obispo. Él fundó una orden monástica. Él dijo, San Agustín dijo, si no fuera por la autoridad de la Iglesia Católica, yo no creería. ¿Y sabes por qué dijo él eso? Porque cuando él estaba con los maniqueos, que era otra herejía cristiana, cuando él estaba con los maniqueos usaban versículos de la Biblia para atacar a la iglesia, hasta que él se dio cuenta que era algo ridículo y algo sin sentido. Un día él se quedó pensando y dice, a ver, me están diciendo los maniqueos que la iglesia es falsa por esto, por esto, por esto y por esto, y utilizan versículos de la Biblia católica para tratar de demostrarme que la iglesia católica es falsa y que no debo de creer en ella. Y San Agustín dijo, pero entonces tampoco debería de creer en esos versículos porque vienen de este libro que es un libro católico. Que dicho sea de paso, ahí está la prueba. En los primeros siglos siempre se sabía que la Biblia era una Biblia, era un libro católico, una Biblia católica. Entonces San Agustín dijo, no tiene sentido. ¿Cómo quieres que deje de creer en una iglesia y al mismo tiempo quieres usar el libro de esa iglesia para atacar a esa iglesia? Y San Agustín dijo, esto es tonto. Y eso fue el inicio de su conversión. Pero bueno, tengo también otro, el de las confesiones. Las confesiones de San Agustín. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿qué libros recomiendo leer? Pues estos serían unas buenas recomendaciones. La Ciudad de Dios y las confesiones. Te recomiendo empezar quizás con las confesiones. Es un poco más digerible y ahí será de mucha bendición, ¿no? Y hay más libros, la verdad, hay tantos, ¿no? Hay infinidad, pero a grandes rasgos. Bueno, mis amados hermanos, les mando un abrazo. Gracias por su paciencia. Cuídense mucho. Que Dios les bendiga. No olviden darle like. ¿Ya le diste like? Dale like. Dale like. Comparte en tus redes sociales con tus amigos. Nunca nos damos cuenta del impacto que podemos hacer en una persona por solo compartir un video que tú piensas que no lo van a ver y tú no sabes. Muchos sí los ven. Mis hermanos, un abrazo. Que viva Cristo Rey y que viva Santa María siempre Virgen. Hasta luego, hermanos.